En Horta de San Juan, un pueblo de la provincia de Tarragona situado en la comarca catalana de la Tierra Alta, aún reside la huella que el pintor malagueño Pablo Picasso dejó guardada en sus lienzos hace más de 100 años. Hasta la fecha, se creía que Pablo Picasso había residido 2 veces en estas tierras mediterráneas. Sin embargo, un reciente descubrimiento ha desvelado que el pintor regresó de nuevo una última vez. El pasado año, durante unas reformas en una casa situada en las afueras del pueblo, la familia Grau encontró un misterioso diario en un rincón olvidado. Entre sus páginas, unos bocetos firmados con el reconocido nombre del pintor Pablo Ruiz Picasso acompañaban una historia hasta ahora inédita. Allá por el año 1898, Manuel Pallarés, amigo íntimo de Picasso, condujo al pintor al pequeño municipio de la Tierra Alta con la intención de que el paisaje natural pudiera paliar sus primeros síntomas de sífilis. Pero en esa primera estancia, y con solo 16 años, Pablo Picasso hizo algo más que centrarse en su salud. Durante el periodo de un año, el joven pintor se dedicó a plasmar en sus primeras obras los paisajes y la vida rural que lo rodeaban. Lo hizo con una técnica que, a pesar de mantener aún un lenguaje tradicional, dejaba entrever ya su influencia cubista. Fue tal la pasión retratada en sus obras por aquellos paisajes que muchos no pueden dejar de sospechar que hubo otros factores que motivaron al pintor, como por ejemplo su amistad con Manuel Pallarés. Manuel Pallarés era fill una típica família pagesa de la Terra Alta, de l'Horta de Sant Joan, que tenia un olidol i terres, però de ben petit es veu que això de la terra no li acabava de fer el pes. Ell tenia una predilecció pel dibuix i per la pintura, i per aquest motiu, el curs 1895-96 es desplaça a Barcelona per estudiar a l'Escola de Belles Arts i allà coneix en Pablo Picasso. I malgrat que hi ha una diferència d'edat i de caràcter important, perquè hi ha 5 anys de diferència, i Manuel era una persona seriosa, discreta. En canvi, en Pablo era impulsiu, doncs, malgrat aquestes diferències, s'entenen de seguida, es fan amics, i aquesta relació, de fet, anirà més enllà del propi àmbit educatiu de l'escola, perquè Pallarés passa a ser ajudant del pare de Pablo Picasso, que era professor de la llotja, i fins i tot quan José Ruiz, que era el pare de Picasso, es jubila, en Pallarés passarà a ocupar la seva plaça de professor a la llotja. No obstante, en realidad fue otra relación la que marcó los hechos en los que tiempo después el pintor se vería involucrado. La aparición de José, un joven de etnia gitana, supuso el desencadenante tanto de la originalidad pictórica como de la perversión de Pablo Picasso. El propio Henrik Hidel, autor de la biografía de Picasso, publicada en 2003, afirma que desde un primer momento, Picasso y José entablaron una amistad ardiente. Uno de los hechos que se trataban en su biografía hace referencia a una noche de lluvia, donde ambos se encontraban debajo de una roca, cerca del convento de San Salvador. По распределению поступил на работу в научно-исследовательский институт. Проработал в нем полгода, мне работа там очень не понравилась. И хотя окружали это вполне нормальные, достойные люди, как я сейчас вспоминаю. Дело было в характере самой работы, она как бы не соответствовала моим интересам. Ну, вы знаете, тогда в России, в Союзе, по распределению ты должен был отработать 3 года. Я, в общем-то, выдержал такую борьбу за то, чтобы уйти работать туда, где я считал, я смогу жить интереснее и заниматься тем, что мне нравится. И я перешел, в общем, после практически полугода боев таких серьезных. De esta forma, Hidel no duda en destapar ese lado del pintor en el que ya empezaban a verse reflejados los primeros indicios de exaltación o incluso la primera muestra de su naturaleza salvaje, una naturaleza que más tarde canalizará a través de sus obras. Entre las páginas del reciente diario encontrado de Picasso se encuentra escrita de su puño y letra una conversación apasionada en la que el pintor le proponía a José que se fugara con él a París. Entre las palabras escogidas por Pablo Picasso para detallar la negativa del joven gitano a su propuesta, el pintor añadió la transcripción de su respuesta, sin poder reprimir apenas el dolor y la rabia que la decisión de su amante le provocaba. Después de asegurarme que no se veía capaz de abandonar a su gente por mí, se ha atrevido a decirme que fuera a visitar la Gioconda de Da Vinci cada vez que quisiera acordarme de él. Empiezo a creer que le interesa más esa obra que nuestra propia relación.
Tras ese desengaño, y una vez ya estuvo recuperado de su enfermedad, Pablo Picasso abandonó Horta de San Juan para regresar a Barcelona y luego viajar a París, la ciudad donde conoció a Fernande Oliver, su primera compañera. Fue precisamente con Fernande Oliver con quien regresó la segunda vez al municipio catalán, ya sumergido del todo en la influencia cubista y con varias obras diseminadas en los lugares más diversos. Picasso pasa por un periodo oscuro en su vida, es el denominado periodo azul. En ese momento, en sus obras predomina el color azul, fruto de la tristeza y la melancolía que sentía el pintor. Sin embargo, con su regreso a Horta, va a adquirir una perspectiva más madura y entonces entraremos en un nuevo periodo, lo que hemos denominado el periodo verde. En estos momentos van a cobrar mucha importancia las mujeres desnudas en sus cuadros, como sucede en el de La danza de los velos o La mujer sentada. Fruto de esta obsesión realmente se acuñará el concepto del viejo verde que todavía hoy usamos. Según se creía, el motivo de su viaje a Horta de San Juan era que el pintor quería unir la tierra que amaba con su mujer. No obstante, fue el mismo Picasso quien aseguró en su diario que durante esta estancia volvió a encontrarse con José y que involuntariamente volvió a experimentar la misma pasión que había descubierto en la primera vez. El segundo rechazo de José, tras que Picasso volviera a intentar convencerle con una propuesta parecida a la primera, supuso para el pintor un punto de inflexión en su vida. Regresó a la capital francesa para unirse a un círculo de amigos distinguidos entre los cuales se encontraban André Breton, Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry y Gertrude Stein. Se creía que la influencia de estos amigos, caracterizados por su odio a la institucionalización del arte, había provocado que Apollinaire y Picasso fueran arrestados bajo la sospecha de haber robado la Mona Lisa y otras esculturas en el Museo del Louvre. No obstante, esta historia ha sufrido un tremendo giro gracias a los manuscritos encontrados recientemente. Picasso explicó en su diario que junto a su amigo Apollinaire planeó el robo de la Mona Lisa con la intención de entregárselo a José. Para conseguirlo, el pintor se dedicó durante 3 años a crear una réplica exacta de la obra de Da Vinci con el objetivo de reemplazarla. Tras 2 años recluido en Barcelona para que nadie pudiera sospechar de sus intenciones, finalmente en 1913 Picasso regresó a Horta de San Juan para encontrar a José. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, resultó ser demasiado tarde. José había muerto de sífilis hacía escasos meses. Pablo, lleno de ira, tristeza y con un gran sentimiento de culpabilidad, pintó su último cuadro en Horta, uno en el que aparecen 2 hombres reivindicando su amor. Las confesiones escondidas en este diario han creado muchas controversias en torno a la figura de Picasso. Muchos expertos dudan aún de si ese tercer viaje a Horta fue cierto o no, mientras que otros no han dudado en pedir que ese último cuadro sea estudiado para descubrir lo que esconde realmente, ya que su tela evoca a cuadros renacentistas. En relación a los hechos, el Centro Picasso de Horta quiere hacer homenaje permanente a Picasso y pretende recoger todas las obras que creó en esas tierras, a pesar de que finalmente se le culpabilice del robo de la obra de Da Vinci. Su intención es la de mantener intactos los lazos profundos entre esas tierras con las obras del autor, para no olvidar las palabras de Picasso. Tot el que sé ho he après a Horta.